Bienvenidos a mi canal Teje con Isma. Hoy os traigo un proyecto súper rápido y monísimo. Es un gorrito de un niño de 1 año. Como vemos, no puede estar más mono. Es ideal. Lo he trabajado con una lanita súper blandita que se llama Merino Baby Plus de Katia. Estos son ovillitos de 50 gramos. Yo he necesitado un ovillo entero y un poquito del segundo, porque le he hecho el pompón. Este ovillo tiene 50 gramos, como decimos, y tiene 165 metros. Se puede lavar en lavadora y se puede usar la secadora. Es una pasada, súper tierno. Lo he trabajado con una aguja circular del cable de 40 y del número 3. Y ya os digo, es súper bonito, súper rápido, como hemos dicho, en 2 ratitos lo tenemos hecho, ideal para nuestros bebés. Si lo queremos hacer más chico, de la secuencia de puntos de arroz, le quitaremos 2 puntillos en cada parte, ¿vale? De todas formas, os dejaré una ayuda en la descripción del vídeo. Y si necesitáis cualquier cosa, me lo ponéis por comentario, que enseguida yo estaré encantada de contestaros, ¿vale? Y nada, sin más, vamos con el paso a paso. Bien, pues vamos a empezar nuestro gorro con unas agujas circulares número 3. Y vamos a trabajar con esta lana. Merino Baby Plus de Katia. Es una dulzura, tiernecita, tiernecita para la cabeza del bebé, ideal. Esta lana tiene 50 gramos y tiene 165 metros. Es finita, muy blandita. Ya os digo, recomiendan trabajar con una aguja 3,5, 3,5. Yo le voy a poner, para empezar, aguja número 3, ¿vale? Y vamos a montar 112 puntos para la cabecita de un niño de 1 año. Dejamos la parte más larga, o sea, el ovillo en parte derecha y la hebra suelta, vamos hacia la parte izquierda, mi mano izquierda, ¿vale? Dejamos bastantita lana, que no nos falte. Y ahora empezaremos a montar los puntos de la forma más fácil posible. Como estemos acostumbradas, que estamos acostumbradas a montarla con la mano derecha, pues lo hacemos con la mano derecha, ¿vale? Nos cuesta un poquillo más porque está suelta, no tenemos donde apoyarnos la aguja, pero no es imposible, ¿vale? Con un poquito de paciencia se montan 112 puntos, ¿vale? Venga, la forma más fácil, porque no tenemos para apoyarnos la aguja, es montarla de esta forma, ¿vale? Así, lo hacemos despacito. La parte más larga, la que va a la madeja, la parte corta, la que va a la mano izquierda. Lo cogemos entre los 2 dedos y todos los hebras restantes van hacia abajo, ¿vale? Pasamos por aquí abajo, por encima y tiramos. Así montaremos nuestros 112 puntos. Una vez que los tengamos montados, como queramos cada una, no es importante, ¿vale? Nos vemos para ver cómo empezamos a trabajar en circular. Una vez tengamos los puntos necesarios montados, miramos que tengamos el cordoncito mirando todo hacia abajo, ¿vale? Para no empezar a tejer en circular con el cordón y con el punto retorcido, ¿vale? Una vez lo tenemos todo parejito, parejito, mirando hacia abajo el cordón de la parte de abajo, ponemos un marcador en la aguja derecha, ¿vale? Y ahora empezamos a tejer 2 puntos de derecho, 2 puntos del revés, ¿vale? Venga, pasamos los puntitos al filito y, como hemos dicho, el cordoncito de la parte de abajo que mire todo hacia abajo. Y ahora empezamos a tejer 2 de derecho, tiramos de la hebrita que quede apretadito el primer punto, 2 puntos del revés, ¿vale? 2 derecho, 2 revés. La primera vuelta está durito, pero solamente eso es la primera vuelta, ¿vale? Después ya es fácil. Venga, así. De nuevo, 2 derechos, 2 puntos de derecho, 2 puntos de revés. Elástico, 2 y 2, ¿vale? Bien, quien no sepa utilizar la circular con la aguja izquierda, simplemente lo tejemos con la derecha, ¿vale? Como si tejiéramos con una aguja recta, pero en circular. La primera vuelta, ya os digo, que está un poquito más durita,
Después fácil y después nos encantará que no hay nada que coser, ¿vale? Yo recomiendo con un poquito de paciencia y esto es, ya veréis, súper bonito y os va a encantar. Dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés, así hasta que tengamos todo un elástico como de unos 3 centímetros, 3 o 4. Una vez que lo tengamos anchito, lo medimos y os cuento las vueltas, ¿vale? Pero venga, simplemente así, 2 puntos derechos, 2 puntos revés, hasta que tengamos una patente o elástico, como le queramos llamar, de 2 centímetros y medio, 3. Yo diría que 3 anchito, ¿vale? Pero de todas formas lo vemos, os contaré la vuelta y diré lo que es lo que yo lo voy a dejar. Bueno, solo quiero recordaros que cuando lleguemos, que demos la vuelta, lleguemos al marcador, lo pasaremos a la aguja derecha y seguiremos trabajando como nos vengan los puntos. Que nos tocan dos del revés, pues nos tocan dos del revés. Pues 2 puntos del derecho, hacemos 2 puntos al derecho, ¿vale? No tiene más. Así seguimos haciendo nuestro elástico, 2, 2, hasta que tengamos la anchurita que nos guste, necesaria para nuestro filito del gorro, ¿vale? Y ya cambiaremos al siguiente punto. Va a ser súper bonito y muy divertido, ya veréis. Tengo ya mi patente hecha, tengo 16 pasadas y tengo 4 centímetros y medio, ¿vale? Porque así podemos cada una utilizar la lana que queramos. Ahora vamos a hacer tan solo una vuelta, una pasada, en todo punto de derecho, ¿vale? Todos los puntos al derecho. Y ahora ya seguidamente, nada más que acabemos esta vuelta, vamos a repartir los puntos para hacer el siguiente dibujo. Venga, terminamos de hacer esta vuelta entera a punto G6 derecho, solamente esta vuelta. Y necesitaremos marcadores para hacer las divisiones para empezar el dibujo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger marcadores y yo voy a coger el rojo para saber dónde empieza mi vuelta. Los demás, como tan solo tengo un rojo, aquí es donde empieza mi vuelta y donde termina, ¿vale? Pongo mi marcador rojo, que es inicio de vuelta, y ahora hacemos lo siguiente. Vamos a hacer 8 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos al derecho. Ahí vamos a poner un marcador. Esa es mi primera trenza, ¿vale? La identifico con un marcador. Ahora voy a poner entre trenza y trenza 15 puntos y lo vamos a hacer en puntos de arroz. Vamos a empezar con un punto de revés. 1, un derecho, un revés, ya tengo 3, un derecho, un punto del revés, así hasta que tengamos 15 puntos, ¿vale? En punto de arroz, un punto derecho y un punto del revés, ¿vale? Venga, sigo haciendo mis puntos y voy a terminar en un punto del revés, ¿vale? Pero lo voy a contar que ya no sé por dónde vamos, ¿vale? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, me falta un punto derecho más, que es 14, y un punto del revés, ¿vale? Esta será la secuencia, 8 puntos derechos, que es mi primera trenza, 15 en punto de arroz. Aquí nos tocarían 8 puntos de derechos, de nuevo, que son la trenza, la segunda trenza. Como para hacer la secuencia entera me van a faltar 3 puntos, yo lo voy a aumentar en las 3 trenzas, por ejemplo, un punto en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, en este que me vienen 8 derechos, 3, 4. En este que hace 5, lo tejo por arriba y por atrás. Ya tengo aquí 6 puntos, 7 y 8 derechos, ¿vale? Eso será mi segunda trenza. Si yo lo quiero identificar, pues yo pongo mi trenza o mi marcador anterior y después de haber hecho los 8 puntos, ¿vale? Mi segunda trenza. Ahora empezamos de nuevo con 15 puntos en punto de arroz, haciendo un revés, un derecho, 3, 4, un revés que hace 5, un derecho que hace 6, un revés que hace 7, derecho hace 8, así, 9, derecho hace 10, hasta que tengamos 15. Revés hace 11, derecho 12, revés 13,
14 y el último que tocará del revés es el que hace 15, ¿vale? Ahí ponemos marcador si queremos, ¿vale? Para identificar la trenza. Aquí nos vienen de nuevo 8 de derechos. 1, 2, 3, 4. El que hace 5 lo voy a tejer por delante y sin sacar la aguja lo voy a tejer por atrás. Un aumento, ¿vale? Así que ya tenemos, aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 y 15 y tenemos 6 puntos de derecho y tenemos que tener 8, 7 y 8, ¿vale? Bien, como acabamos aquí el punto de arroz del revés, yo ahí voy a poner mi marcador y mis 8 puntos, que es mi trenza. Marcador de nuevo. Bien, estoy en mis 8 que acabo de poner mi marcador. Nos toca de nuevo los 15, empezando por un punto del revés. Uno del revés, otro de derecho ya son 2, un revés 3, derecho 4, revés 5, derecho 6, así, 7, 8, 9, 10, hasta llegar a 15, 11, 12, 13, derecho 14 y del revés el 15, ¿vale? Marcador. Hacemos de nuevo la trenza. Esta es la última vez que vamos a aumentar el quinto punto para tener los puntos que necesitamos, ¿vale? Solamente me faltaban 3, pues ahora tejiendo los 8 puntos de derecho, el que hace 5 lo tejo por adelante y por detrás. Ya tengo 6, 7 y 8 de derecho, que es mi trenza, ¿vale? Aquí está el marcador, 2, 4, 6. Me falta un punto. 2, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, que eso es mi trenza. Pongo marcador. Buscamos otro marcador y ponemos un marcador aquí, ¿vale? Y ahora me quedan otros 15 puntos, que es punto de arroz, 12, 14 y 15, ¿vale? 2, 4, 6 y 8 y de nuevo otros 15. 12, 14 y 15 y tendremos todos los puntos correctos, ¿vale? Venga, terminamos esta vuelta, que me toca de nuevo mi punto de arroz, un revés, un derecho, así, 3, 4, 5, hasta tener 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya sabéis que tenemos que acabar el que hace 15 en puntos del revés, 14 y 15. Aquí me quedan ya otros 8 puntos, que ya no tengo que aumentar nada porque tengo los 8 y los 15, ¿vale? Aquí lo vemos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15 y 2, 4, 6 y 8 puntos, que es para mi siguiente trenza. Vale, pues yo ahora ahí marco de nuevo mi trenza con mis dos marcadores, ¿vale? Y ahora nos vemos en así. Hacemos unas cuantas vueltas, como 4 pasadas, con punto de arroz, que lo sabemos que lo cambiamos, y punto jersey derecho haciendo mis 15 puntos en punto de arroz y mis 8 puntos en punto de derecho. Pues lo que vamos a hacer ahora, yo aquí en el principio, el primer cruce que he hecho, vamos a contar las vueltas, ¿vale? Y yo lo he cruzado en la primera, 2, 3, 4, 5 y la sexta vuelta, ¿vale? Cuando tenía 6 pasadas, lo he cruzado. Y ahora el siguiente cruce y todos ya serán en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Aquí tengo mi marcador, que es el inicio de la vuelta. Pues pongo mis 6 puntos delante de mi labor. Y así vamos a cruzarlo siempre, ¿vale? Cada vez que tengamos 12 pasadas. Si no nos acordamos o no lo podemos contar bien, pues lo vamos apuntando, ponemos un marcador, un cuentavueltas, lo que sea, ¿vale? Pero siempre en las mismas pasadas, ¿vale? Cada 12 en mi caso. Este hilo es muy finito, ¿vale? También lo que hacemos es un poco gusto de cada una. A mí me parece así bien, que no sea muy chica el cruce, que no sea muy cercano, que se vea el 8 luego larguito. Pues ahora hago mis 4 puntos que estaban en la aguja.
Es muy fácil. Quitamos esto y volvemos a seguir tejiendo igual que íbamos. Si viene punto de derecho, pues yo tejo el punto al contrario, ¿vale? Mis 15 puntos en punto de arroz. Así seguimos hasta llegar a la siguiente cruce de mi trenza. Así. Es muy fácil, ¿sabes? Simplemente es un poco de paciencia, pero es muy fácil y queda súper bonito. Venga, pues ya estoy llegando a mi siguiente trenza. Lo hacemos una vez más juntas, ¿vale? Para que no haya ninguna duda. Lo voy a hacer muy despacito. Para quien no haya hecho nunca los cruces de nuestras trenzas, ¿vale? Pasamos los primeros 4 puntos a la agujita auxiliar. Lo dejamos en espera por delante de la labor y tejemos los siguientes 4 puntos. Súper fácil. 3 y 4. Y ahora aquí mismo con esta agujita mismo lo preparamos y las tejemos. Tenemos de nuevo nuestros mismos 8 puntos, simplemente que los hemos cruzado, ¿vale? Así, mis 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Ya dejamos esta aguja, pasamos el marcador. Si me viene el punto de derecho, lo tejo del revés. Tejo del revés, tejo de derecho, punto de arroz, mis 15 puntos. Así seguiremos trabajando hacia arriba hasta que tengamos unos 14 centímetros. Donde estoy ahora en mi aguja hasta el filito de la patente tendremos 14 centímetros, ¿vale? Luego esto quedará así. Súper bonito, muy bonito. Bien, pues empezamos nuestras disminuciones. En esta vuelta me tocaría, porque ya tengo mis 12 pasadas, yo para asegurarme, para contar cuando me toca el cruce de la trenza, pues lo que hago es esto. Me voy al huequecito que hay y cuento las hebras, las hebritas estas que separan lo que es el ochito del punto de arroz. Y estas hebras pues las puedo contar, ¿vale? Así. Cuando tenemos 12 hebras, en mi caso yo lo he cruzado a las 12, pues lo que ya hago es volver a cruzarlo de nuevo. Bien, el marcador rojo ya sabemos que es donde empieza mi vuelta, ¿vale? Pues en esta vuelta lo que vamos a hacer ya es lo siguiente. Paso mi marcador y nos tocaría el cruce, igual que hemos venido haciendo hasta llegar aquí. Saco mis 4 puntos en esta aguja, los pongo delante de mi labor, tejo los 4 puntos de derecho siguiente y después vuelvo a tejer mis 4 puntos, igual que hemos venido haciendo siempre. Eso ya lo sabemos, es fácil. Bien, pues ya tengo mi trenza cruzada y ahora aquí empezaremos a disminuir de la forma más fácil, ¿vale? Yo voy a disminuir los 2 primeros puntos que me vienen de punto de arroz, lo voy a tejer juntos de derecho. Aquí ya hemos disminuido un punto, ¿vale? La forma de no confundirnos el punto primero con la trenza es poniendo el marcador. Entre el primer punto, una vez que ya lo hemos cogido juntos, yo pongo mi marcador y ahí ya sabemos que ahí empieza mi punto de arroz, ¿vale? Y ahora seguiremos tejiendo como nos vienen los puntos. ¿Qué me viene de derecho? Pues ya sabemos que me toca hacerlo del revés. Así tejo hasta llegar al final de mis puntos de arroz. Así, como me va viniendo mis puntos, me toca de derecho, pues lo tejo de derecho. Que me viene el punto de derecho, lo tejo de revés. Siempre al contrario, ¿vale? Eso es el punto de arroz. Bueno, pues voy llegando al final de mis 15 puntos, que en este caso ya nos hemos comido uno en el principio. Nos pararemos 2 puntos antes de llegar y estos 2 puntos los cogemos de derecho. Lo más fácil, lo vamos a hacer lo más fácil posible, ¿vale? Ya hemos disminuido un punto al inicio y un punto al final de estos 15 que teníamos, ¿vale? Vale, pues dejamos el marcador puesto y así seguimos haciendo toda la pasada, cruzando la trenza y disminuyendo un punto a cada lado. La siguiente vuelta
que nos tocará después de haber disminuido, en este caso, como tenemos, mirando desde donde empieza nuestra vuelta, 5 huecos de punto de arroz, pues tenemos que disminuir en cada vuelta 10 puntos, ¿vale? Porque lo disminuimos a la entrada y a la salida de punto de arroz. Vale, pues en una vuelta lo quitamos y en la otra vuelta no disminuimos nada, ¿vale? Una sí y una no. Así vamos a hacer como si un trocito, un eslabón de nuestra trenza, las 12 vueltas, quitando 6 veces, una vez sí y una vez no. Acabo de dar la segunda pasada que no teníamos que disminuir. He llegado a mi marcador, que es el que empieza al inicio de vuelta, y entonces ya seguimos tejiendo nuestro punto de derecho de la trenza, y en esta tercera pasada nos vuelve a tocar la disminución. Hacemos exactamente igual, en plan muy fácil, ¿vale? Hacemos nuestros 8 puntos de la trenza, como venimos haciendo siempre. Cogemos 2 puntos juntos de derecho, pegadito a la trenza. Tejemos los demás puntos mirando el orden para seguir llevando el punto de arroz, ¿vale? Así, eso es muy importante. En la siguiente vuelta procuramos seguir llevando el punto de arroz, que no se nos cambie, ¿vale? Y así hacemos las disminuciones hasta que nos vuelva a tocar tejer o cruzar otra vez de nuevo la trenza, ¿vale? Que nos toca derecho, tejemos derecho. En los últimos 2 puntos nos paramos antes de llegar, que ya tengo aquí mi marcador, y los cogemos los 2 puntos juntos de derecho, ¿vale? Así. Quito el marcador, yo lo identifico, ¿vale? Si lo necesitáis lo dejáis puesto, por supuesto, ¿vale? Para no confundiros. Y nuestros 8 puntos de derecho. Acabo toda esta pasada hasta llegar de nuevo a mi marcador rojo, donde cogeremos y haremos una pasada de nuevo sin disminuir. Una con disminución, una sin disminución. Así hasta que nos gastemos todos estos puntos del centro entre trenza y trenza, ¿vale? Que nos quedará tan solo un punto y en ese momento ya nos volvemos a ver para ver cómo lo llevamos por si tenemos ya que cerrar el gorro, ¿vale? Lo mediremos en centímetros y lo vemos cómo lo vamos haciendo y cómo lo cerramos. Cuando nos quedan poquitos puntos del gorro, lo que hacemos es que trabajamos con las agujas sueltas, ¿vale? Venga, pues entonces, yo de mis 3 puntos voy a coger mis primeros 2 puntos juntos de derecho, ¿vale? Pues nada, olvidamos esta punta de aguja, olvidamos de que está aquí y trabajamos con tan solo esta, ¿vale? Cogemos los 2 primeros puntos de derecho juntos y el punto que nos viene lo tejemos como nos va pidiendo el punto de arroz, ¿vale? En este caso a mí me ha pedido el punto del revés. Estos puntos de derecho, pues tejo mis 8 puntos de derecho normalmente como siempre. Y así vamos trabajando esta última vuelta. Nos olvidamos de esta aguja, ¿vale? Así mis 8 puntos de derecho, que es de la trenza. Llego a los 3 puntos que me quedan de nuevo. Así. Hacemos lo mismo, 2 puntos juntos de derecho. Y nos queda tan solo este punto que va de revés. Ahora lo que hago es que dejo esa agujita ahí, cojo otra, ¿vale? De esta forma. Aquí están mis 8 puntos de derecho. Pues se tejen de derecho. Es aparatoso, pero no es difícil, ¿vale? Solo que se ve muchas agujas en medio. Pero no es complicado. La quitamos un poco del medio. Y seguimos haciendo los 8 puntos de nuestra trenza, que ya serán de las últimas vueltas, ¿vale? En puntos de derecho igual que siempre. Nuestra trenza, así. Tenemos 2, 4, 6, 7 y este que es de mi trenza y 8 puntos de derecho. Aquí tenemos los 3 puntos, pues 2 juntos de derecho y un punto de revés, ¿vale?
Así nos vamos quedando casi sin punto una vez que termine esta vuelta. La próxima pasada la voy a tejer como me tocan los puntos y ya nos veremos que tendremos todos los puntitos puestos en las agujas estas sueltas para cerrar el gorro, ¿vale? Yo voy a pasar estos 8 puntos también a esta segunda aguja adicional y ahora con otra más voy a seguir tejiendo hasta dejarlo todo en el contorno puesto, ¿vale? Esta es mi trenza, la dejo aquí en espera, cogemos otra, hacemos la disminución que son 2 puntos juntos de derecho y un punto del revés y este será, como hemos dicho, pues de las últimas vueltas a la siguiente, que como vienen los puntos y ya los cerramos. Pues venga, estos son 2 juntos al derecho, así, así, ¿vale? Y un punto del revés. Paso mis 8 de la trenza en esta, damos una pasada más como nos vienen los puntos y nos vemos para cerrarlo. Venga, pues ya estamos llegando donde está nuestro marcador, que es donde tendremos que empezar a cerrar los puntos. Pues seguimos tejiendo los poquitos de puntos que nos quedan hasta llegar al marcador, que ya empezaremos a cerrar. Hasta aquí. Pues ya aquí quitamos el marcador, buscamos una aguja lanera para poder coser los puntos que tenemos vivos, ¿vale? Una aguja que no tenga punta, una aguja colchonera, y cogemos una de la misma hebra, dejamos una hebra para poder coser los puntos y cortamos. Y ahora ya tendremos casi el gorro listo. Muy bonito y está casi listo. Vale, pues en el punto que nos tocaría de tejer ahora mismo, ya en vez de tejer lo que hacemos es que pasamos los puntos por la aguja, ¿vale? Si se enganchase lo ponemos del revés, ¿vale? Y ahí no se engancha ni se abre la hebra. Vamos pasando los puntos vivos, ¿vale? Esto se le llama puntos vivos. Y vamos quitando la aguja que ya no nos sirve, ¿vale? Así, todos los puntitos vivos los pasamos a la hebra que tenemos enhebrada en la aguja. Y ya mismo tenemos nuestro gorro listo. Súper bonito, súper rápido y vamos, está súper bonito. Ahora lo vemos cuando lo terminemos de coser. Pasamos todos. Así. Por la hebra, ¿vale? Vamos quitando agujas, vamos tirando que no se haga nudo. Vamos tirando de la hebra. Una vez que los tengamos todos metidos en la aguja con su hebra y su aguja lanera, afirmamos los puntos, afirmamos por el revés de la labor y lo tendremos listo. Venga, que ya tan solo nos queda esta. Está precioso, vamos. Además la lana es suavecita. Me encanta. Me encanta la textura que tiene para la cabeza del bebé. Vale, pues ya vemos aquí que tenemos los puntos cerraditos. Ya tan solo nos queda coger y afirmar estos puntos por la parte de detrás de la labor, ¿vale? Lo pasamos para adentro, para abajo. Y aquí le damos una vueltecita a los puntos con la agujita lanera. Cerramos un poquito el boquetito ese. Y ahora quien quiera le hace un pompón de lana que queda súper gracioso. Y el que no lo quiera pues lo deja así. ¿Vale? Pues ya está. Afirmamos por aquí atrás con cuidadito de no tocar nada más por los bordes. Lo terminamos de coser
Y lo vemos como nos ha quedado nuestro gorro. Quitamos también todas estas hebras, la hebrita de los filos, ¿vale? Y como podemos ver, está súper bonito. Pues aquí tenemos el resultado de nuestro gorro. Es una pasada. Está súper bonito. Me ha encantado tejerlo. Sobre todo la textura que tiene la lana es una pasada. Pues nada, chicas, sin más solamente me queda deciros que os suscribáis a mi canal si no estáis suscritas. Que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Que le deis a like, por favor, que me ayuda a seguir grabando, me anima. Que si necesitáis cualquier cosa o duda, me lo pongáis en comentarios. Y que estoy muy contenta de estar con todos vosotros y vosotras y que os espero en el siguiente vídeo. Un besito muy fuerte.